Un saludo muy cariñoso para ustedes en este sábado 26 de septiembre. Hacemos el segundo día de la novena de Santa Teresita. Leemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versículos del 43b al 45. Como todos se admiraban de lo que hacía, dijo Jesús a sus discípulos: presten atención a estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este asunto. Su sentido les resultaba encubierto, pero no se atrevían a hacerle preguntas respecto a esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús iba por los pueblos y ciudades predicando la buena noticia del reino. Cada día era más grande el gentío que lo había escuchado. Además, acompañaba a su predicación con muchos signos, curando toda clase de enfermedades y expulsando a los demonios. De seguro, en la medida en que recorría pueblos y ciudades, territorios de Judea y de Galilea, así, con la gente que lo escuchaba o eran testigos de sus acciones, crecía el número de personas que lo admiraban. Los dirigentes judíos alegaron como uno de los motivos para su muerte. Una sublevación del pueblo haría que vinieran los romanos y acabaran hasta con el templo. Tener una base social que va en aumento cada día le puede servir para subvertir el orden y tomarse el poder. Además, ese es parte del anhelo mesiánico que vive el pueblo. La pregunta de si Jesús es un líder político que vino a instaurar el reinado de su pueblo, para su pueblo, es una pregunta vigente. De hecho, ese es el tipo de Mesías que anhelaba. Incluso los apóstoles, y por lo menos algunos de ellos, creen que ese es el camino y lo siguieron con esa intención de hacer parte de la instauración de ese reinado, aunque tuviesen que padecer un poco. Ellos buscan ser tenidos en cuenta y hasta aspiran a ciertos puestos. Es por el motivo de reconocer que la admiración aumenta en Jesús, quiere hablar con sus discípulos para aclararles ciertas cosas. Cuando va a tocar el tema, les dice: presten mucha atención a estas palabras. Busca que ellos puedan entender muy bien el tema a que se va a referir. Para Lucas, Jesús les dejó muy claro el camino que iba a recorrer y que al no entenderlo, lo sumió en la profunda crisis que tuvieron que enfrentar con su muerte en la cruz. Es el segundo anuncio que Jesús hace sobre su muerte. Con ello, Jesús está clarificando que sus pretensiones no son instaurar un reinado político en Israel. Él sabe que su proceso va complicándose cada día más y que su trabajo, con todas las resistencias que levanta, se orienta hacia una condena por parte de las autoridades del pueblo. Prestar mucha atención a lo que Jesús le dijo no fue suficiente, pues los discípulos no entendían ese asunto y además, por algún prejuicio no solucionado, entonces no se atrevieron a preguntarle al respecto. Jesús les anunciaba la tendencia más real del camino que llevaba y la admiración que todos hacían de él, y los discípulos, por no sabemos cuál motivo, se quedaron sin entender. Quizás el entusiasmo que compartían con el resto de los judíos sobre la instauración del reinado de David y que los poderosos tomaban como amenaza, los confundió sobre lo que Jesús quiso hacerles entender desde el principio. Es que muchas veces sucede que el discípulo se siente corto para entender al maestro y también para conocerlo. Por eso, el estudio que tiene que hacer de él es muy reiterativo y constante. A pesar de las limitaciones que se puedan tener en un estudio diario y constante, el Espíritu Santo es quien encarna la palabra, va permitiendo que vayamos conociendo unos a otros los aspectos de Jesús. Los planes no son nuestros planes, ni mis intenciones las tuyas. Para llegar a una comunión con Él es necesario compenetrarme tanto con su palabra hasta entenderlo todo, que lo puedo conocer en mí. Incluso hoy la cruz sigue siendo un escándalo. Entender que ese camino fue un camino de amor
que tuvo su cúspide máxima en la crucifixión, quizá necesitemos la ayuda del Espíritu Santo para que no nos quede como una teoría, una idea más sobre Jesús. Conocer a Jesús no es un ejercicio puramente intelectual, pues además del ejercicio intelectual necesito también leerlo desde la situación actual del mundo y encontrarlo actuando en mí. Igual que irlo sintiendo en mí como una experiencia existencial, como una palabra que se encarna y que se configura conmigo, como ya está configurado con el niño, el enfermo, el más pobre, el más necesitado. La admiración que Jesús fue ganando, sumando cada recorrido que iba haciendo y las acciones que iba realizando, sufrieron un choque de fracaso con su muerte. ¿Cuánto le costó a sus discípulos poder entender lo que Él ya les había venido diciendo? Entenderlo fue un proceso que les permitió conocer definitivamente a Jesús, ponerle sentido a los anuncios y a las palabras que un día guardaron en su confusión. Se necesitó pasar por el silencio del sepulcro para entender la verdadera dimensión del anuncio de Jesús y la grandeza de conocerlo a Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santa Teresita, patrona nuestra, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por la atención prestada.